Cordial saludo, compañeros, profesora Natalia. A continuación, mi compañero Cristian Camilo Rincón y yo, Jenny Andrea Vargas, vamos a hablar acerca de la segunda lectura, Investigación en Educación Matemática, Objetivos, Cambios, Criterios, Método y Difusión, del autor Modesto Sierra Vázquez de la Universidad de Salamanca. Todo campo del saber, si no desea quedar obsoleto, necesita acrecentar de modo progresivo y acumulativo los conocimientos acerca de su objeto de estudio, o al menos tener una cierta voluntad de ello. Ese es precisamente el objetivo fundamental de la investigación, especialmente en nuestra disciplina. Además, hay que tener en cuenta que hay que hacer esto con un método. Objetivos generales de la investigación en educación matemática. La fijación de objetivos generales en investigación y la metodología a utilizar depende de la propia concepción de la educación matemática, considerada bien como ciencia básica, bien como pura tecnología o bien como una mezcla de esas tres concepciones. Pero sobre todo hay que mirar que esta debe estar inspirada a la vez en la realidad escolar y en los aspectos teóricos. Los objetivos de la investigación en educación matemática no se reducen solo a conocer las circunstancias en las que la educación matemática ocurre, sino a determinar los conocimientos, medios y técnicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. El deseo de los investigadores de cumplir el objetivo, aparentemente compartido por todos, de investigar para mejorar efectivamente la enseñanza de las matemáticas, ha hecho que se produzcan cambios en los contenidos de investigación y en los procedimientos utilizados para estudiarlos. Es necesario empezar diciendo que la investigación en educación matemática es un campo en continuo cambio y progreso. A continuación, en este artículo vamos a ver cómo se tratan los objetivos, los cambios recientes y los criterios de investigación en educación matemática. Pero también hay que aclarar que la investigación en educación matemática, al igual que otras áreas de la investigación, no tiene un método propio. Entonces vamos a ver de qué manera se desarrolla. A continuación, enumero algunos de los cambios en los contenidos de investigación. Kilpatrick enumera 4 tipos diferentes de cambios en el estilo de investigación. Aparición de temas que no estaban presentes en la investigación hace 10 años, como las diferencias en el aprendizaje por sexo, clase social o inmigración, estudio de las ideas y creencias de los profesores, afectividad y matemáticas y el estudio de las matemáticas utilizadas fuera del contexto escolar. Incremento en importancia de temas que ya estaban presentes en el pasado, tan variados como análisis de errores, análisis de la instrucción, problemas relacionados con el uso de ordenadores y nuevas tecnologías, la transición de la aritmética al álgebra, aprendizaje y primera enseñanza del análisis. Mantenimiento de temas como estudios acerca de la resolución de problemas y razonamiento espacial. Desaparición de temas de gran impacto en el pasado, como los estudios de carácter piagetianos y la búsqueda de interacciones, aptitudes, tratamiento. En cuanto al estilo de plantear las investigaciones, Kilpatrick señaló 3 tipos de cambios. La tendencia a tratar aspectos fronterizos, como evaluación, afectividad, uso de tecnologías, lenguaje, metacognición, creencias de los profesores, formación de profesores frente a aspectos propios como temas del currículum. El segundo, a la concepción sobre aprendizaje, como construcción activa más que pasiva, y sobre el currículum, conjunto de experiencias más que conjunto de conocimientos. El tercer cambio se refiere a aspectos epistemológicos y consistente en un nuevo punto de vista sobre la propia investigación y en particular respecto a los métodos de llevarla a cabo. Este último cambio ha consistido en el desplazamiento desde la investigación empírico-analítica hacia la investigación cualitativa-interpretativa. Vamos a hablar sobre los criterios de la investigación en educación matemática. Para que un trabajo de investigación sea aceptado como tal, debe cumplir con 3 criterios. Rigor, es decir, con posibilidad de replicabilidad. El rigor se refiere a los estándares que debe satisfacer una investigación. Relevancia, significación o interés.
Por significación se entiende el impacto que un estudio de investigación puede tener sobre nuestro pensamiento. Y validez, modo en que se interpretan las investigaciones. La validez se refiere también al modo en que justificamos las interpretaciones que hacemos de la investigación. Por lo tanto, podemos decir que una investigación será significativa si proporciona una nueva visión sobre el problema que se está considerando y ayuda a investigadores y profesores a identificar nuevas cuestiones. Por tanto, una investigación será pertinente si puede influir sobre la enseñanza. Pero a veces se presenta el problema en educación matemática que algunas investigaciones poseen rigor y significación o pertinencia, pero no necesariamente se relacionan. Sin embargo, ambos criterios no son polos opuestos, ya que una investigación puede tener ambas cualidades, una de ellas y no la otra o ninguna de las dos. Pero se debe tender a que las investigaciones en educación matemática optimicen ambos criterios, intentando crear nuevos instrumentos para evaluar aspectos del aprendizaje y pensamiento matemático que sean significativos. Es decir, a menudo hay trabajos muy rigurosos que lo son porque han reducido demasiado el campo de estudio y controlado tan exhaustivamente las variables implicadas que por tanto los resultados son difícilmente aplicables a situaciones reales. Por ejemplo, el autor cita una comparación que se hizo entre una investigación hecha en los años 60 en Estados Unidos y en la antigua Unión Soviética en el campo de la investigación matemática. Esta comparación evidenció que muchas investigaciones en Estados Unidos han tenido alto rigor y baja significación y que la excelente metodología basada en la utilización rigurosa de diseños experimentales y análisis estadístico de datos ha sido aplicada a problemas muchas veces irrelevantes, en tanto que los soviéticos se han preocupado más de la significación de los problemas que del rigor. El autor Rico, citado en un trabajo de Sierpinska y de Kilpatrick, menciona, además de los 3 criterios de los que ya hablamos, los siguientes que voy a mencionar a continuación y para los cuales se hace uno las siguientes preguntas para determinarlos. Pertinencia. ¿Para qué o para quién es importante la investigación? ¿Qué se va a mejorar? ¿Qué utilidad va a tener? Validez. ¿Cómo se justifica la interpretación que se hace de la investigación? ¿Qué consecuencias se derivan? Objetividad. ¿Hasta qué punto es posible refutar las conclusiones y argumentos utilizados? Originalidad. ¿Hasta qué punto la investigación muestra ideas conocidas en una nueva perspectiva? Rigor y precisión. ¿Qué precisión tienen las observaciones realizadas? ¿Con qué exigencias se han llevado a cabo? ¿Qué precisión tienen los criterios para interpretar las informaciones obtenidas? Predictibilidad. ¿Qué explicación se deriva del estudio? ¿Qué comprensión proporciona? ¿Hasta qué punto se anticipan las actuaciones de alumnos y profesores? Replicabilidad. ¿Están claramente escritos los procedimientos utilizados? ¿Será posible para otro investigador replicar el estudio? ¿Es pública la totalidad de la información? Conexiones. ¿De qué modo está relacionado el estudio con la matemática y con la educación? A continuación vamos a hablar sobre el proceso de investigación en educación matemática. Como mencioné al comienzo, la investigación en educación no cuenta con un método propio, como si lo hacen las otras ciencias. Sin embargo, el autor Fox sugiere un método para esta investigación científica que se clasifica en 3 partes y con un total de 17 etapas. Entonces vamos a verlas a continuación. Vamos a encontrar en una primera parte el diseño del plan de investigación con las siguientes etapas. Etapa 1, idea o necesidad impulsadora y área problemática. Etapa 2, examen inicial de la bibliografía. 3, definición del problema concreto de la investigación. 4, estimación del éxito potencial de la investigación planteada. 5, segundo examen de la bibliografía. 6, selección del enfoque de la investigación. 7, formulación de las hipótesis de la investigación.
Octavo, selección de métodos y técnicas de recogida de datos. Noveno, selección y elaboración de los instrumentos de recogida de datos. Décimo, diseño del plan de análisis de datos. Décimo primero, diseño del plan de recogida de datos. Décimo segundo, identificación de la población y muestra a utilizar. Décimo tercero, estudios pilotos del enfoque de recogida de datos, métodos e instrumentos y del plan de análisis de datos. En la segunda parte, ejecución del plan de investigación, encontramos la etapa decimocuarta, ejecución del plan de recogida de datos. Decimoquinta, ejecución del plan de análisis de datos. Decimosexta, preparación de los informes de la investigación. Y en la tercera parte, aplicación de los resultados, encontramos la etapa decimoséptima, diseminación de los resultados y propuestas de medidas de actuación. Estas etapas generales se aplican a cada tipo de investigación que se pueden clasificar de la siguiente manera en educación matemática. Las anteriores etapas de la investigación que acabé de mencionar se pueden aplicar a cada uno de los tipos de investigación en educación matemática, de los cuales voy a hablar a continuación. Tenemos en un primer lugar la investigación descriptiva o de examen. Se orienta hacia el presente y su objetivo es, generalmente, hacer una descripción exacta de la situación real del problema que se quiere investigar. El siguiente tipo de investigación que vamos a analizar es la experimental. Por experimento se entiende el procedimiento en el que se manipulan ciertas variables, llamadas variables independientes, y se observan sus efectos sobre otras llamadas variables dependientes. En todo experimento son necesarios al menos dos grupos, llamados grupo experimental y grupo de control. Al grupo experimental se le aplica el tratamiento previsto, mientras que al grupo de control no se le somete a ese tratamiento o se le somete a un tratamiento placebo. La variable que define el cambio de grupo a grupo se denomina variable independiente, también llamada experimental, y es la que manipula el experimentador. La variable observada con el fin de comprobar qué le sucede como resultado de la manipulación de la variable independiente se denomina variable dependiente. En la situación ideal, el experimento se diseña de tal modo que exista una relación plausible entre las variables dependientes e independiente en el sentido que se pueda concluir que la variación de la variable dependiente se debe precisamente a la variable independiente. Ahora a continuación viene mi compañero Cristian Camilo para continuar con la exposición de los diferentes tipos de investigación en educación matemática. Gracias, compañera. La investigación cualitativa e interpretativa, según Kurt Lewin, es la recogida de datos en donde se utiliza un proceso interpretativo para comprender la realidad y los sucesos a la luz de la experiencia. Es decir, está enfocada a comprender y profundizar los fenómenos sociales, explorándolo desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural, sobre sus experiencias, significado, opiniones de su realidad social. Como características tenemos: sus resultados no pueden interpretarse y aplicarse desde lo cuantitativo, debe ser desde lo cualitativo. Utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad para hacer creíbles y confiables sus resultados. Esos criterios son los soportes que sustentan la investigación como verdadera y confiable. Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandarizada como técnicas en la recolección de datos. Centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas. Y finalmente cabe señalar que utiliza el principio de la triangulación, pues utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo tema o problema. Estas son como las características principales o más relevantes, pues cabe señalar que existen otras. La investigación cualitativa tiene como métodos investigación etnográfica, investigación histórica, investigación acción participativa, estudios de caso, historias de vida, y pertenece al paradigma naturalista y hace parte del grupo de investigaciones aplicadas y no tradicionales, y está expuesta a críticas por falta de validez y confiabilidad en los resultados, pues los expertos aseguran que son alcanzados
por medios de métodos y técnicas de dudosa cientificidad, ya que le dan más confianza a los juicios o a la capacidad personal de observación que a los mismos procedimientos científicos que pueden ser verificados, tienen validez y son confiables. Entonces a eso se pone lo cualitativo. Ahora esto no quiere decir que no se pueda aplicar la investigación cualitativa porque no es confiable. Por lo contrario, sí es confiable porque tiene sus criterios que la avalan para poder hacer investigación y confiar en sus resultados. Ahora, en la investigación en educación matemática, si los procedimientos experimentales y cuantitativos no envuelven el objeto de estudio, entonces el investigador se ve obligado a abandonar esa investigación, para después retomar su estudio dándole otro enfoque y utilizando otras técnicas que le permitan recoger datos y de esta manera le dé credibilidad y validez a su investigación. Por eso es que hay que tener claro lo que vamos a hacer y a dónde queremos llegar al abordar una investigación en cualquier campo del saber. Primero que todo voy a especificar de qué trata esta investigación para después hablar sobre la investigación histórica en educación matemática. La investigación histórica significa estudiar y examinar los fenómenos como producto de un determinado desarrollo desde el punto de vista cómo han aparecido, evolucionado y llegado al estado actual. De eso trata la investigación histórica. Ahora, la preocupación central del investigador histórico es inobjetablemente la recuperación de esa historia real que ya sucedió y sus repercusiones actuales. Entonces, lo que hace el investigador es recuperar esa historia real que ya sucedió y qué impacto ha tenido actualmente. O sea, él trata de reseñar o explicar lo relevante de ese tiempo histórico. Así como la investigación cualitativa presenta unos criterios de validez, confiabilidad, la investigación histórica presenta algunos, pero para la selección de temas. Es decir, cuando uno no sabe qué temas seleccionar para hacer investigación histórica. Entonces podemos utilizar estos criterios como guía para buscar el tema. Estos son criterios de relevancia, de viabilidad, de originalidad y de interés personal. Ahora tengamos en cuenta al norteamericano Will Mills, que nos dice que la historia es una verdadera ciencia social, la cual trata de problemas de biografía, de historia y de sus intersecciones dentro de estructuras sociales. Es una ciencia social porque abarca todos los problemas que surgen en la sociedad, como él mismo lo dice, con problemas de biografía, de historia, de sociología, entre otros. Pasando ahora por la investigación histórica en la educación, esta debe ser contextualizada en el marco de una historia total y efectuada con las mismas herramientas historiográficas. Esto quiere decir que se debe hacer una investigación completa y a fondo que recoja todos los aspectos estipulados por la historiografía. No hacer una investigación de especificar el impacto actual de esa historia, no, sino, como lo mencioné al principio, cómo apareció, evolucionó y su impacto en la actualidad. Cabe señalar que su método es histórico y se apoya en la heurística, la crítica, la hermenéutica y la exposición. Tengamos en cuenta que la investigación sobre la historia de la educación matemática es iniciada por el matemático alemán Felix Klein en el último cuarto del siglo XIX. En 1920 se produce la decadencia de estos estudios y a partir de las décadas de los 50 y 60 aumentó el interés por la historia de la educación matemática y la intención era de cambiar el currículo de matemática y el fracaso de los proyectos educativos de reforma curricular. Entonces este método va de lo particular a lo general. La investigación-acción. Algunos autores señalan a Kurt Lewin como el fundador de esta investigación, y él mismo nos dice que la investigación-acción es un proceso participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local para recoger información, analizarla, conceptualizarla, planificarla, ejecutarla y evaluarla. Como es de comprender, entonces la investigación-acción hace énfasis en investigar a partir de la práctica educativa cotidiana, o sea, lo que se hace a diario. Y es así que la reflexión y acción están íntimamente relacionadas con este enfoque, porque esta investigación permite reflexionar y buscar la solución de un problema. Ahora, el investigador debe de actuar como un intérprete de los problemas del grupo
y su papel es clarificar temas y posiciones, señalar contradicciones y explorar con el propósito de descubrir problemas. Él debe tener una actitud adecuada frente a los problemas que investiga, porque en algunas veces los investigadores se sienten angustiados e impotentes por la falta de resultados. Entonces, además, él debe sentirse comprometido para transformar la sociedad. Teniendo en cuenta a Eliot, nos habla sobre la investigación-acción es el estudio de una situación social con la rivalidad de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Existe un compromiso de la transformación de la realidad social y educativa. A ese propósito es que debe apostar ese investigador. Continuando con este enfoque, es conveniente tener en cuenta el aporte de nuestro colombiano y sociólogo Orlando Falborda, experto en esta modalidad. Él nos habla de que la información en forma organizada y sistemática debe regresar a la comunidad para ser evaluada, analizada y discutida, para posteriormente, una vez aprobada, se convierta en un instrumento operativo que ayudará a resolver los problemas señalados. Es decir, que después de haber terminado la investigación, los resultados deben darse a conocer a la sociedad para que ellos comprendan las características de ese problema, o sea, cuáles son las fallas que se están presentando, y ya conociendo esas fallas, entonces ellos dirán, debemos de seguir esto y esto otro para que podamos mejorar esta dificultad. Esa es la importancia del por qué se debe dar a conocer los resultados de una investigación a la sociedad. Ahora, la investigación-acción en educación pretende resolver problemas reales y concretos. Su objetivo consiste en mejorar la práctica educativa real en una situación determinada. Como ya lo había mencionado anteriormente, la investigación-acción busca transformar, mejorar esas prácticas educativas cotidianas. Esa es la idea de abordar una investigación, transformar y cambiar la realidad. Y profundizando más, tengamos en cuenta a Cummings y McTaggart en 1988, que nos hablan de los principales beneficios de la investigación-acción, como son mejora de la práctica, comprensión de la práctica, mejorar la situación que tiene lugar la práctica. Entonces es de entender que la investigación-acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de esos cambios. Me gustaría dejar claro que la investigación-acción permite comprobar ideas en la práctica para conseguir mejoras y para acrecentar los conocimientos sobre el currículo, la enseñanza y el aprendizaje, y como resultado es una mejora de lo que ocurre en la clase y en la escuela. Es así como la investigación-acción es un potente procedimiento para la formación del profesorado gracias a la cooperatividad que implica y al trabajo en equipo, mediante el cual el profesorado orienta, corrige y evalúa sus problemas y toma de decisiones para mejorar, analizar o cuestionar la práctica educativa. Según Pérez Serrano, en 1990, la investigación-acción tiene una estrecha relación con la formación y el desarrollo profesional del profesorado, ya que puede provocar el desarrollo de procesos educativos para actuar de un modo más adecuado, descubrir espacios donde se pueda fomentar el desarrollo educativo y social de la comunidad, el facilitar dinámicas de trabajo adecuadas para la constitución de grupos educativos y sociales, el apostar por una investigación abierta, participativa y democrática, centrada en las situaciones problemáticas, prácticas, dirigidas hacia la mejora de las situaciones, no solo hacia la descripción y comprensión de las mismas. Por otro lado, la investigación-acción como proceso de formación permanente del profesorado que parte del análisis de las situaciones problemáticas reales, promueve la participación, estimula el trabajo en grupo, facilita la toma de decisiones, potencia la capacidad autoformativa y estimula la flexibilidad organizativa. Entonces, esos aspectos permiten potenciar el cambio y la innovación educativa en los contextos. Por esta razón, la investigación-acción puede ser una prometedora alternativa para la renovación educativa en donde se dé protagonismo a la participación del profesorado. A pesar de que este tipo de investigación presenta críticas y barreras, eso no impide aplicarla para mejorar la práctica educativa y buscar una nueva educación. Por eso, mi invitación es hacer investigación porque esta es la única alternativa para transformar la educación y la sociedad. Y para terminar, quiero cerrar diciendo que actualmente encontramos en educación matemática investigaciones realizadas con mezcla de tipos de investigación experimental,
interpretativa e histórica, lo que da una gran riqueza a la investigación en nuestro campo, tanto en la metodología como en resultados. Pero recordemos que para investigar se puede usar cualquier tipo de investigación, y como lo dijo mi compañera Jenny, el campo matemático no tiene una metodología propia para hacer investigación, como sí tienen las otras ciencias. Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa. Estos tipos de investigaciones han generado una polémica de que una es mejor que otra, pero gracias al trabajo de Kuhl y Richard en 1986 lograron esclarecer esa polémica. Cabe resaltar que en educación matemática se admiten esos dos tipos. Ellos consideran que en los planteamientos de esa polémica subyacían dos cuestiones: el nexo entre paradigma y método y la elección forzada entre paradigma cualitativo y cuantitativo. Estos autores realizaron un análisis y se dieron cuenta de que ambas suposiciones presentaban falsedades. Concluían que los atributos de los paradigmas no están inherentemente ligados a métodos cualitativos o cuantitativos, y en cuanto a la elección entre paradigmas, ponían de manifiesto los dos métodos o paradigmas pueden mezclarse y emplearse conjuntamente según lo exija la investigación. Por esta razón, Kirkpatrick en 1981 nos muestra su postura a favor de la conciliación de ambos métodos en la investigación sobre educación matemática. Y dice: sería desafortunado que una fuerte reacción contra los métodos tradicionales llevara consigo a tirar al niño cuantitativo con el agua de la bañera, prueba estadística. Mejor que abandonar los métodos cuantitativos en favor de los cualitativos. Deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a enriquecer ambos métodos. Entonces, él nos invita a que debemos utilizar ambos métodos en caso de que la investigación los necesite. Y para terminar con esta idea, él continúa diciendo: en particular, los investigadores en educación matemática deberían estudiar nuevas técnicas de análisis exploratorio de datos y presentación, y deberían también considerar el uso de técnicas para el reanálisis de datos y el metaanálisis de investigaciones. Ahora daré a conocer la comparación entre lo cualitativo versus lo cuantitativo según Hernández Sampieri, Fernández y Batista en 2006. En ese recuadro podemos comprender las características que presenta cada uno de estos enfoques. Difusión de la investigación. Luego de haber aplicado los procedimientos de una investigación en educación matemática, es importante difundir los resultados de la investigación y la conexión con las necesidades de la práctica escolar y la formación del profesorado. La difusión se lleva a cabo principalmente a través de libros especializados, artículos en revistas y ponencias o comunicaciones a encuentros, congresos y jornadas de educación matemática. Por ejemplo, con la universidad se comparten experiencias de educación matemática a partir de los seminarios de didáctica de las matemáticas, y ahí se puede notar de que se comparte información sobre la educación matemática. Entre los libros que se publican sobre educación matemática hay que destacar las colecciones de editorial Síntesis Matemática, Cultura y Aprendizaje y Educación Matemática en Secundaria, que ponen a disposición de los educadores matemáticos el conocimiento fundado disponible sobre un tópico específico. La colección Matema de editorial Comares, en la que se recogen trabajos de investigación en educación matemática, y a partir de 1983 comenzaron a publicarse en España revistas específicas de educación matemática, donde los especialistas del campo publican regularmente artículos de enseñanza de las ciencias, Universidades Autónomas de Valencia y Barcelona, SUMA, Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática, Epsilon, Sociedad Andaluza Tales de Educación Matemática, Números, Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton y UNO, Revistas de Didáctica de la Matemática, Editorial Grao, Barcelona. También aparecen artículos de investigación en didáctica de la matemática en las revistas de psicología o de pedagogía que se editan en España. Actualmente son 4 revistas especializadas en investigación en educación matemáticas las que están incluidas en el índice internacional más influyente, como el ISI Web of Countries, Journal of
Research in Mathematics Education, publicada por el National Council of Teachers of Mathematics. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, RELAIN, que edita el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAM. Y más reciente, el Boletín de Educao Matemática Bolem y Enseñanza de la Ciencia. Las tres primeras están hechas en el Comité Americano, la primera en Estados Unidos, la segunda en México y la tercera en Brasil. La cuarta es de origen europeo y está publicada en España. En el campo de la aplicación, libros de texto y materiales didácticos incorporan resultados de la investigación en educación matemática. Entonces, cualquiera que haga investigación en educación matemática puede difundir esa investigación en alguna de esas fuentes. Por último, presento las conclusiones a las que llegamos luego de abordar este trabajo y las referencias donde profundizamos esas temáticas. Muchas gracias.